Hola, el día de hoy te voy a enseñar a armar un pastel de 2 pisos. Lo más importante al hacer un pastel de 2 pisos es que tenga una estructura muy firme para que lo puedas transportar tranquilamente y para que el pastel aguante un buen rato en exhibición sin que colapse, sin que la parte de arriba se hunda en la de abajo. Y eso es lo que te voy a enseñar el día de hoy, así que ¡vámonos! Para este tipo de pasteles de 2 pisos yo te recomiendo que utilices una base que sea muy firme. Por ejemplo, te voy a enseñar esta base yo la mandé a hacer, es una base de MDF de 1 centímetro de grosor, está muy dura, y además les pido que pongan un palo de madera que también está bastante grueso justo en el centro. Esto está pegado a la base. Entonces esto me va a asegurar que mi pastel esté súper firme. Y la idea de este palo es que sea como una columna central. Este palo de madera va a atravesar la parte de abajo del pastel, o sea, el primer piso del pastel y la mitad del segundo piso. Entonces, con un mismo soporte, todo el pastel va a estar ahí. Te recomiendo que lo hagas con uno de estos. En vez de utilizar una base de cartón, esas no te van a funcionar porque necesitas algo firme y algo pesado para soportar el peso del pastel. Esta es un pastel que no es muy grande, pero es los mismos principios. Esta base es de 25 centímetros de diámetro, 1 centímetro de grosor y el palo es de 25 centímetros de altura. Lo siguiente que te voy a recomendar es que utilices un betún que tenga una consistencia firme. Nosotros utilizamos betún de merengue suizo. Este tipo de betún resiste bastante bien al calor, obviamente no a la luz directa del sol, pero te va a aguantar un buen rato en exhibición. Está muy bonito, se los voy a enseñar. Además, creo que aquí se puede percibir la gran textura que tiene. Con este betún vamos a poder armar nuestro pastel de 2 pisos sin ningún inconveniente. Entonces te recomiendo que utilices este tipo de betún, pero si tienes otro tipo de betún, por ejemplo betún americano que te guste más, también lo puedes hacer. El betún de queso crema no es muy recomendable porque es mucho más suave, pero si es un pastel pequeño, yo creo que sí te puede funcionar. Muy bien, vamos a la segunda parte del proceso. Aquí tengo los 3 panes que voy a utilizar para el primer piso del pastel, para el primer pastel. Entonces la idea es construir el pastel en nuestra base que tiene el palo. Entonces para poder colocar estos panes en la base vamos a tener que hacer un agujero justo en el centro de cada pan y de esta manera lo vamos a ir armando. Para poder encontrar el centro de cada pastel vas a necesitar el molde para hornear que hayas utilizado del tamaño de tu pan. En este caso es de 18 centímetros y vas a utilizar algún papel. Puede ser una hoja de máquina, papel encerado, lo que tú quieras, y vas a trazar la circunferencia. Muy bien, ahora que ya trazaste la circunferencia, lo vas a recortar. Y ahora lo vas a doblar a la mitad, a la mitad y a la mitad. Y vas a recortar la punta. Y de esta manera encuentras el centro de la circunferencia. Ese paso de hacer el círculo de papel con el centro recortado lo vas a hacer tanto para el pastel de abajo como para el pastel de arriba. Es decir, yo voy a usar un pastel de 18 centímetros de diámetro para la base y el pastel de arriba va a ser de 10 centímetros de diámetro. Entonces voy a hacer otro círculo de 10 centímetros de diámetro con un...
Entonces, ahora que tienes ambas circunferencias de papel con el centro en el centro, vas a poner ese papel encima del pan y con un cuchillo vas a cortar el centro del pastel. Otra cosa que a mí me gusta hacer para brindar más soporte al pastel es colocar un pequeño plato de cartón, este es muy delgadito, entre cada uno de los pisos del pastel. Entonces lo que voy a hacer es recortar este plato igual de 10 centímetros de diámetro, que es el tamaño del pastel de arriba, y también le voy a hacer el hoyito en el centro. Ya tienes todo lo que se necesita para armar tu pastel, así que vamos a comenzar rellenando el primer pastel. A mí me gusta agregar un poco de betún entre la base y el pastel porque funciona como un pegamento para que no se vaya a deslizar el pastel de la base. Algo muy importante al momento de hacer pasteles, ya sea de un piso, de 2 pisos, es dar el tiempo necesario a cada uno de los procesos. Y esto es sobre todo en los tiempos de refrigeración. Si te quieres apresurar a cubrir un pastel cuando todavía está muy caliente o que el betún no esté lo suficientemente firme, va a resultar en desastre. Entonces tienes que ser muy paciente y dar tiempos de refrigeración. Lo bueno de un pastel de 2 pisos es que mientras una parte está refrigerándose, puedes ir avanzando con la siguiente. Entonces aquí armarías el pastel como normalmente lo hagas, con la técnica que utilices.
Mientras esto se enfría, antes de cubrirlo lo voy a dejar enfriando un rato, vamos a empezar con el segundo piso del pastel. Para armar el segundo piso vas a necesitar cualquier base de pastel que utilices normalmente y lo que vas a hacer es la vas a forrar con plástico, porque lo que vas a hacer después es despegar ese pastel de la base y va a ser mucho más fácil que puedas hacer eso si lo forras en plástico. Si lo haces directamente se va a pegar mucho y va a ser más difícil que lo puedas despegar. Entonces te va a quedar algo más o menos así. Y ya sobre esto vas a armar el segundo piso. Esta vez no le voy a poner betún entre el pastel y la base, no es necesario. Y de igual manera vas a armar el pastel con la técnica que tú utilices normalmente. Vamos a meter esto al refrigerador y vamos a seguir con la primera parte. Entonces, lo que voy a hacer es agregar la primera capa de betún a este pastel, que sería la crumb coat. Que es una capa delgadita de betún para mantener como el pastel bien compacto. Entonces ya que tienes esta primera capa de betún, lo vas a dejar enfriar y vas a hacer lo mismo con el otro pastel. Muy bien, mientras se está enfriando nuestra primera capa de betún, te voy a contar lo que una vez nos pasó
por no hacer todo este procedimiento. Hicimos un pastel de 2 pisos que era pequeñito, entonces, bueno, yo también no sabía todo lo que tienes que hacer. Lo hice en una base de cartón, armé el primer pastel, no le puse una base entre cada pastel, puse arriba el segundo pastel y en medio puse un palo de madera exageradamente delgadito. Entregué así el pastel y lo que sucedió es que cuando el cliente transportó el pastel, el palito de madera de arriba se rompió, entonces el pastelito de arriba se cayó. Lo que puedo aprender de esta experiencia es que, 1, la base tiene que ser firme y tiene que ser gruesa, entonces por eso es que yo te recomiendo una base así de madera. Estas bases a nosotras nos las hace nuestra proveedora de cake toppers, que ella maneja corte con láser en MDF, entonces te recomiendo que busques quien te la pueda hacer. Son mandadas a hacer, yo le digo, necesito una base de tantos centímetros de diámetro, y ya voy conociendo el tamaño de cada pastel que yo hago, entonces puedo calcular qué tan largo necesito ese palito, y ese palito también tiene que ser grueso, no puede ser un palo delgadito. Imagínate que tú eres el pastel y vas en el coche y te vas transportando y te vas moviendo. Si no hay como una columna o hay algo que te mantenga firme desde abajo hasta arriba, si tú vas así y tu cabeza no tiene como un cuello, imagínate que tu cabeza es la parte de arriba del pastel, en un tope se va a caer, pero si tienes esa columna, ese palo de madera que va desde abajo hasta arriba, no se va a mover y se va a mantener ahí firme, y además este palito está asegurado a la misma base, entonces es doble seguridad. Desde que yo uso este método ya las entregas son sin estrés, o sea, pueden durar un buen rato en el carro, aunque sea terracería y todo, y va a llegar bien el pastel, no le va a pasar nada si lo haces bien. Ahora el siguiente paso es cubrir por completo los 2 pasteles. Esta sería, bueno, como el pastel que yo voy a hacer es blanco, sería ya la capa final. Si tú vas a hacer un pastel que sea de algún color, te recomiendo hacer primero una capa en blanco y luego agregar el color. Esta es una capa mucho más gruesa de betún, pero bueno, realmente aquí es como el acabado que tú le quieras dar. Si lo vas a dejar semi-naked o si lo vas a hacer todo cubierto, este es el momento de que lo dejes así el pastel. Te recomiendo mucho tener un nivel como estos, porque te va a ayudar a saber si tu pastel está chueco. Si la burbujita está en medio, sabes que tu pastel está derechito, porque si está chueco, a la hora de poner el segundo piso, pues lo más seguro es que se vaya a inclinar hacia un lado. Entonces, ya que lo cubriste todo, usas el nivel en diferentes puntos del pastel. Por ejemplo, aquí no está completamente centrado. Y entonces eso lo puedes nivelar utilizando betún. Si una parte está más baja, entonces ahí le vas a poner más betún hasta que quede derechito. Si tú lo quisieras hacer de algún color, sí te recomiendo que primero le des otra capa en blanco y luego ya la capa en color. Pero las decoraciones finales, esas deben de ser ya hasta el final, ya que hayas puesto un pastel encima del otro, porque es posible que cuando estés haciendo eso vas a tocar el pastel y pudieras arruinar alguna decoración. Entonces, en este punto solamente debes agregar el color de fondo que quieras para el pastel.
Ya están completamente cubiertos. Antes de montar un pastel sobre otro, te recomiendo que los dejes refrigerar mínimo 2 horas para que el betún esté completamente frío, para que los rellenos estén completamente fríos y de esta manera no vas a regarla al momento de poner un pastel encima de otro. Incluso los puedes dejar toda la noche y poner uno sobre otro al día siguiente, pero si no, mínimo unas 2 o 3 horas. Y es agregar unos cuantos soportes más en el pastel de abajo antes de poner el pastel de la parte de arriba. Entonces estos son simples palitos de madera. A mí me gusta usar entre 3 y 4 dependiendo del tamaño de la base del pastel. Y lo único que tienes que hacer es insertar el palito, no muy cerca del centro, pero tampoco muy lejos. De hecho, puedes tomar el cuadradito que habías hecho, digo el círculo que habías hecho de cartón, y ponerlo para darte una idea de dónde tienen que estar. La idea es que los palitos estén abajo de esa base de cartón. Y si te quedan demasiado altos como a mí, lo que vas a hacer es marcar la medida y con un cúter o con un cuchillo vas a cortarlo hasta acá. Voy a usar este cuchillo para cortar lo excedente del palito. ¡Tarán! Y el último. Así se ve el pastel por la parte de arriba y sobre estas basecitas de madera va a descansar el pastel de arriba y eso va a hacer que nuestro pastel de arriba no colapse en el de abajo. Lo siguiente que vas a hacer es hacer una última preparación del pastel de la parte de arriba, que es quitarle toda la orillita de borde de betún excedente. Eso se lo tenemos que quitar. Les voy a enseñar. Toda esta orillita se la tenemos que quitar. Puedes usar una espátula de este estilo o con un cuchillo para que quede lo más plano posible. En un momento van a entender por qué es importante hacer este paso. Para el siguiente paso vas a necesitar una manga pastelera con una duya redonda del número 2 con algo de betún. Y lo que vas a hacer es agregar betún en el palito para que el pastel de la parte de cuando lo pongamos aquí se deslice fácilmente. Y también vas a agregar betún en esta parte donde va a descansar el pastel para que se pegue. El siguiente paso puede parecer un poco intimidante, pero si has hecho todo bien hasta ahora no va a estar complicado. Vas a necesitar otra base de pastel. Básicamente lo que vas a hacer es colocar esta base arriba del pastel que va en la parte de arriba para poderlo voltear y luego lo vas a voltear otra vez. Mejor observa. Entonces pones la base aquí, la sujetas con la otra mano y volteas el pastel. Se despegó muy fácil por haberle puesto el plástico. Ahora le voy a agregar un poco de betún y le voy a poner el cartón que habíamos recortado, que quede alineado que este agujero quede alineado con el agujero del pastel. Y lo presionas un poquito para que se pegue. Y ahora lo que vas a hacer es, con tu mano, con alguna de tus manos, yo voy a usar la mano derecha,
voy a agarrar el pastel, bueno, la base, la voy a voltear sobre mi mano y voy a procurar que el agujerito quede entre mis dedos para deslizar el pastel. Entonces lo tomo con esta mano, lo volteo Gracias a que mi pastel estaba súper frío, pude tocarlo con mi mano y no le pasa nada al betún. Otra cosa que puedes hacer es meter el pastel al congelador un ratito antes de hacer este paso y va a ser mucho más fácil. Bueno, esta orilla del pastel se la podrías dejar o se la podrías quitar dependiendo del diseño que estés haciendo. Yo decidí dejarla, pero quiero que observen este huequito que queda entre el pastel de arriba y el de abajo. Eso es porque está la base del cartón. Con ayuda de tu manga pastelera vas a rellenar ese huequito. Se ve así después de haberle puesto el betún con la manga pastelera, y ahora con ayuda de esta espátula lo vamos a alisar. Me gusta usar estas tarjetas de presentación para alisar el pastel. Creo que es una muy buena herramienta. En este punto del proceso ya puedes agregar cualquier otra decoración, flores de betún, flores naturales o cualquier diseño que vayas a hacer. Este es el momento para hacerlo, ya que tienes el pastel así armado y puedes elegir el frente que más te guste. Si crees que quedó chuequito de un lado, el chiste es verlo de todos los lados, y por ejemplo yo escogería este lado para el pastel. Creo que es de donde se ve más derechito, entonces le daría el frente usando flores, algún letrerito, para que este sea el frente del pastel. Espero que este video te ayude a hacer un pastel de 2 pisos. También puedes usar esta técnica para hacer un pastel de 3 pisos o más. Y si te gustó, dame una manita para arriba y no olvides suscribirte a mi canal. ¡Adiós!